estos temas. Hoy Quinto Poder, me da mucho orgullo decir que tenemos una sociedad informativa con Quinto Poder. Hoy Quinto Poder, medio independiente y alternativo como Sin Censura, publica abuso y tortura, el lado oscuro de las corporaciones policíacas. La indignación internacional a raíz del asesinato del afroamericano George Floyd en Estados Unidos a manos de policías de Minneapolis, Minnesota, y los recientes casos de abuso policial que han salido a la luz pública en México, tienen en la mira a las corporaciones de seguridad y ponen sobre la mesa de nueva cuenta no solamente las violaciones y excesos que cometen, sino el cómo reclutan y forman a sus elementos. De acuerdo con los resultados del Censo Nacional de Derechos Humanos Federal y Estatal 2019 del INEGI, casi 4 de cada 10 recomendaciones emitidas por comisiones de derechos humanos a instituciones públicas municipales, el 40%, el 39.5% son por presuntas violaciones de seguridad pública. En el caso de los estados, el 37.7% de las recomendaciones corresponden a supuestas violaciones atribuidas a las procuradurías de justicia o fiscalías de esos estados y el 14.9% a seguridad pública estatal. Del análisis de los expedientes de queja por presuntos hechos violatorios de derechos humanos en el ámbito municipal, se desprende que los estados que en 2018 acumularon más quejas contra la Secretaría de Seguridad Pública Municipal fueron Baja California, Hidalgo y Nuevo León. Mientras que en el ámbito estatal, Baja California, Ciudad de México, Coahuila, Nuevo León e Hidalgo acumulan más quejas donde la autoridad responsable es la Secretaría de Seguridad Pública de esos estados. En quejas contra las respectivas procuradurías o fiscalías estatales lideran Ciudad de México, Jalisco, Estado de México, Nuevo León y Chiapas. Entre las probables violaciones se encuentran desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura, trato cruel o degradante, violación al principio de legalidad, detención arbitraria o ilegal y actos de discriminación, entre muchas otras acciones. Híjole. Y antes de seguir leyendo y antes de seguir explorando este tema, le doy la bienvenida a este espacio a Guillermo Cruz, a Memo Cruz, director de Quinto Poder. Mi querido Memo, nuevamente felicidades por el 4º aniversario y vaya nota que publican, vaya reportaje sobre esto que es escalofriante y que de alguna manera confirma lo que dice la gente de a pie, la gente que denuncia que las cosas están de la chingada entre las policías municipales, estatales y las autoridades a esos niveles. Te mando un abrazo, Memo. Buenas tardes, Vicente. Una vez más, muchas gracias por el espacio. También te agradezco mucho la felicitación. Y pues sí, este reportaje con el que pretendemos proyectar o reflejar lo que desgraciadamente sigue ocurriendo con las corporaciones policíacas, pues no es más que una evidencia de lo que tristemente sigue ocurriendo con los abusos, con las torturas y con muchas cosas que no nos damos cuenta hasta que vemos a una persona fallecida y que después se ve expresado en manifestaciones que después, en lugar de que exista empatía o sensibilidad de parte de los gobernantes, deriva en represión, como ocurrió en Jalisco, ¿no? Y si nos damos cuenta con el reportaje que publicamos, que es de la autoría de Verónica Ayala, una gran colaboradora de la que nos hicimos hace poco en Quinto Poder, un gran texto, esto es un síntoma que, bueno, no es un síntoma, es un diagnóstico de cómo la situación no ha sido debidamente atendida por los legisladores. Seguimos, me parece, padeciendo una cuestión que se habla superficialmente por lo menos desde el sexenio de Vicente Fox, pero nadie ha presentado una iniciativa de ley verdaderamente sustentada, complementaria, que aborde los asuntos de derechos humanos, y seguimos en las mismas, ¿no? Y estos testimonios que publicamos en el artículo son evidencia de ello, lo cual es muy lamentable. Memo, mientras tenemos casos como el de Giovanni en Jalisco, el de Alexander, este muchachito de 16 años al que le disparan y lo matan los policías acá en Oaxaca, me preocupa mucho lo que leo en este reportaje. Dice,
que la tortura es una realidad en México, mientras que informes de la Relatoría Especial de Naciones Unidas para la Tortura emitidos en los últimos años y análisis del World Justice Project han señalado la tortura como una práctica generalizada en corporaciones de seguridad en México. La encuesta nacional de población privada de libertad, que es aplicada en centros penitenciarios del país, ha confirmado su uso en el sistema de procuración de justicia. Los resultados de esta encuesta publicados en 2017 arrojan que el 63.8%, o sea, entre 6 y 7 de cada 10 detenidos, sufrió violencia física durante el arresto y el 75.6% padeció violencia psicológica. El 49.4% fueron incomunicados al estar ante el Ministerio Público, el 39.4% recibió patadas o puñetazos y más del 23% fue golpeado con algún objeto o sufrió lesiones por aplastamiento, entre otros actos de violencia. Pues duro, no podemos decir, no lo podemos atribuir todavía a la autoridad bajo el gobierno de la Cuarta Transformación. Son cosas que se vienen arrastrando por años. Sí, me parece que lo que tiene que hacer, y me parece que es urgente el actual gobierno, es ponerse de acuerdo ya en la Comisión de Justicia y de Seguridad de San Lázaro, tanto en la Cámara Baja como en la Cámara Alta, para implementar o para presentar una iniciativa de reforma policial ya, ¿no? Si bien el reportaje también habla de cómo han disminuido las denuncias de abusos por parte de las Fuerzas Armadas, tanto del Ejército como de la Marina, eso no los exime, porque a lo que tendremos que aspirar como sociedad es a que no haya ningún abuso ni de la Marina, ni del Ejército, ni de los cuerpos policíacos locales, estatales, ni ministeriales, ¿no? Hay otro dato que es abrumador, que indica que, como tú lo mencionabas, el 49.4% fueron incomunicados al estar ante el Ministerio Público. Eso indica que, hablando en el caso de la tortura, muchas de las personas que están en la cárcel pudieron haber sido obligadas a rendir una declaración o a declararse como culpables y que están purgando condenas por las cuales no son responsables, ¿no? Entonces, evidentemente estos datos son los más actualizados, pero lo que tendría que ocurrir es que, a pesar de que estemos en un momento crítico por la situación sanitaria, a pesar de que estemos en un momento crítico por por el impacto económico de la crisis sanitaria, tendría que haber, a raíz de estos brotes, digamos, o a raíz de estas acciones ocurridas a raíz por ejemplo, del caso de Giovanni, y casos que seguirán ocurriendo aisladamente, pero que llamarán nuestra atención y que son motivo de indignación, tiene que haber una reforma policial ya, Vicente, porque la Guardia Nacional no lo va a resolver todo, porque hay que recordar que las corporaciones policíacas, por los bajos salarios, por las circunstancias que enfrentan, por la falta de equipamiento, muchas veces están cooptadas por el crimen organizado, ¿no? Y aquí hay que separar dos temas. Uno, las condiciones en las que desempeñan su trabajo, y dos, este tema del que tanto se ha hablado y por el que se le ha criticado tanto al gobierno federal de la amnistía, que tiene que ver con los chivos expiatorios que están en la cárcel y que provocan sobrepoblación en los centros de reclusión, ¿no? Porque evidentemente esa amnistía aplica a todas estas personas que están encarceladas cuando se violentó su debido proceso, ¿no? Me parece que son dos temas, Memo, que tienen que abordarse con mucha responsabilidad, con mucho cuidado, y sobre todo a partir de una reforma policial y una revisión al sistema jurídico o a la forma en la que se les siguió proceso para que estas violaciones paren ya, pero ya, ¿no? Y no eximo al actual gobierno, sino que tiene que haber un entendimiento entre el legislativo y el ejecutivo. Así es. Oye, Leo, entre más